Juan Pablo II visitó Argentina 2 veces. La primera vez fue durante la guerra que tuvimos con Inglaterra y después también Juan Pablo II ayudó para que no se desatara la guerra entre Chile y Argentina. No solo, como usted dice, por el hecho de que hizo caer el comunismo aquí en el este de Europa, ayudó en gran manera a hacer eso. Claro, porque si uno mira la realidad, tener varios hijos es muy exigente, ¿no? Todo lo que sería la moral sexual, ¿no? Todo lo que sería la moral de la natalidad, según Juan Pablo II, según la Iglesia, es exigente. Cuando uno va contra las leyes morales de la sexualidad, uno lo que hace es permitir que el egoísmo reine, permitir que seamos egoístas. Claro, uno puede decir que tengo la libertad de hacer esto o hacer de aquello, la libertad de abortar. Por eso están las reglas. Uno puede romper las leyes si quiere, pero después uno sufre las consecuencias. Conozco a muchos descendientes de polacos, ¿no? Algunos de ellos hablan poquito polaco, otros no hablan nada, pero todos se acuerdan de sus parientes y hablan muy bien de Polonia. Buenos días o buenas tardes. Quiero invitar a escuchar una entrevista con Padre Bernardo Ibarra. ¿Por qué un sacerdote argentino vino en Polonia? ¿Cuál significado tiene el Papa polaco Juan Pablo II en el mundo de hoy? ¿Cuál concepto de familia hay en varios países como Argentina o Polonia? ¿Es fácil o es difícil ser católico, ser cristiano en varios países? ¿Cuáles desafíos o dificultades hay? Hablamos sobre unos temas diferentes y Padre Bernardo Ibarra es un autor de un libro en español sobre el Papa polaco. El título es Primera peregrinación de San Juan Pablo II a Polonia. ¿Por qué vale la pena leer este libro? Para informarse, para saber algo más sobre la historia polaca, la historia del país, de Polonia, y también sobre la historia del Papa polaco que influyó a la historia polaca, europea, también al nivel global, mundial. Entonces, invito a escuchar esta entrevista con Padre Bernardo Ibarra. ¿Por qué su orden envió ustedes en Polonia? ¿Cuál es la misión aquí en Cracovia y en Polonia en general? Uh-huh. Mis superiores nos enviaron a Polonia a estudiar principalmente Juan Pablo II. Nuestra congregación, que se llama Congregación del Verbo Encarnado, es una congregación que fue fundada en el año 1984 en Argentina y fue fundada bajo el pontificado de Juan Pablo II, es decir, que tomamos de él, de sus enseñanzas, de su ejemplo como pastor, gran parte de nuestro carisma y de nuestras constituciones. Por eso nuestros superiores nos enviaron a Polonia para poder estudiar mejor a Juan Pablo II, para aprender el idioma, el polaco, y para poder estudiar en la Universidad Pontificia de Cracovia. Y también como segundo objetivo, para que podamos tener una casa aquí en Cracovia, es decir, que poder gozar de la presencia de una casa del instituto aquí en Polonia. Para nosotros como congregación es muy importante Polonia, no solo por Juan Pablo II, aunque es la razón principal, pero también por lo que significa Polonia para la Iglesia. Es decir, que Polonia como un país que fue católico, ¿no?, durante tanto tiempo, ¿no?, hace 1000 años y un poco más, Polonia es católica, ¿no? Polonia semper fidelis. Eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros queremos evangelizar la cultura y en Polonia se ve claramente cómo la cultura fue evangelizada. Entonces podemos aprender mucho de Polonia, ¿no? Y podemos aprender de su historia, de su cultura, de los polacos, ¿no? Por eso una congregación muy joven tiene mucho que aprender
y mucho que hacer. Entonces, por un lado, aprender, ¿no?, de Juan Pablo II, nutrirnos de su enseñanza en la universidad y también de su cultura. Por eso nos enviaron aquí. Pero también, por supuesto, está una tercera razón, que es que nosotros podamos ofrecer el carisma también en Polonia, ¿no? El carisma es una gracia especial que el Espíritu Santo da a una persona en particular para que comience una congregación. Por eso nosotros sabemos que esta gracia es también necesaria aquí en Polonia y queremos compartir lo que tenemos, ¿no? ¿Qué le sorprendió en Polonia? Porque tuvo también una experiencia en unos países asiáticos y en Pacífico. Como usted dice, yo estuve en Filipinas por 7 años y ahí pude visitar y recorrer algunas de nuestras misiones en Oceanía, en Asia. Así que fue una experiencia realmente muy hermosa. Y cuando mis superiores me enviaron aquí a Polonia, lo primero que me sorprendió fue el idioma. Yo no tenía ni idea de lo que era el polaco. Sabía que era un idioma difícil, nada más, pero nada más. Y cuando llegué, lo primero que me encontré fue con el idioma, que la gente hablaba este idioma que yo no entendía absolutamente nada. Y que era un idioma complicado y que era el idioma de Juan Pablo II. Entonces, que valía la pena aprenderlo. Eso fue el primer encuentro. El segundo, el clima. Yo soy de Argentina. En Argentina tenemos invierno, no es como Centroamérica, ¿no? Pero habiendo vivido en Filipinas por 7 años, venir a Polonia y encontrarme con el invierno otra vez fue realmente difícil, ¿no? La oscuridad, el invierno. ¿Cuál país, en cuál mes vino? Yo la primera vez que vine acá para ver el lugar donde íbamos a vivir fue en enero 2021, durante el COVID. Pleno invierno. Había muchísima nieve, me acuerdo, en Cracovia. Y el día se acaba muy rápidamente. A las 4 de la tarde, 4:30, 5, ya es de noche. Y eso para mí fue difícil, ¿no? Hasta el día de hoy me cuesta, ¿no? Que sea tan corto el día, que se hace de noche, es oscuro y hay que continuar. No se puede ir a dormir. Así que eso fue como las primeras reacciones que tuve, ¿no? Y después me gustó mucho, por ejemplo, en Cracovia, que había tantas iglesias, ¿no?, una al lado de otra, que se veía que era una cultura muy antigua, ¿no? Muy antigua, ¿no? Hablando de Juan Pablo II, ¿cómo los argentinos se acuerdan de él, del Papa polaco? Uh-huh. Los argentinos lo quieren mucho a Juan Pablo II. Juan Pablo II visitó Argentina 2 veces. La primera vez fue durante la guerra que tuvimos con Inglaterra por las Islas Malvinas, para ayudar y confortar y tratar de solucionar el problema, aunque después se solucionó de otra manera, en el año 1982. La segunda vez que nos visitó fue en el 1987 y ahí recorrió Argentina, fue al norte y al sur de Argentina. Hizo una visita apostólica fantástica. Y los argentinos siempre recuerdan eso muy bien, esas 2 visitas. Y después muchos de los argentinos lo recuerdan también por sus enseñanzas, por las encíclicas que escribió, ¿no?, por el trabajo que él hizo como papa, ¿no? Y le tienen una gran estima a Juan Pablo II, sí, realmente. De hecho, cuando yo les comento a mis familiares, a mis conocidos que estoy viviendo en Polonia, lo primero que me dicen es Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y todo lo que yo haga o diga, siempre para ellos está relacionado con Juan Pablo II. Y después también Juan Pablo II ayudó para que no se desatara la guerra entre Chile y Argentina, ¿no? Él intervino en eso y ayudó para que no hubiera una guerra. En aquel momento había un conflicto en el sur de Argentina, un conflicto en las fronteras, ¿no? Y Juan Pablo II ayudó también ahí muchísimo. Sí, los argentinos quieren mucho a Juan Pablo II, realmente, sí. Es como que no hay duda de que él fue un gran hombre. En ese sentido, aquí en Polonia quizás algunos como lo ponen en duda,
¿no? Quizás no fue del todo tan bueno, pero en Argentina yo nunca me encontré con alguien que dijera que Juan Pablo II tenía algo malo. Al contrario, muchas cosas que Juan Pablo II hizo, y aunque no del todo sean entendibles, porque las hizo él, entonces deben estar bien. Entonces, podemos decir que Juan Pablo II cambió la historia de todo el mundo, o porque aquí en Europa, por lo menos, o en Polonia, decimos que él, bueno, ayudó mucho al pueblo polaco y influyó mucho a las, bueno, consecuencias de la historia. Juan Pablo II realmente cambió el mundo y cambió la historia. No solo, como usted dice, por el hecho de que hizo caer el comunismo aquí en el este de Europa, ayudó en gran manera a hacer eso, no solo por eso, sino sobre todo porque, para mí, porque él presentó a Jesucristo. Él se consideraba un misionero, y el misionero es el que habla del Evangelio y habla de Cristo a los demás. Él no se consideraba un político, un sociólogo, él se consideraba una persona que lleva a Cristo. Y uno cuando presenta a Cristo cambia las cosas, porque Cristo es Dios y tiene el poder de cambiar. Eso es lo que hizo que sus viajes fueran tan excepcionales y que la gente quisiera tocarlo, estar con él, porque él traía ese mensaje divino. Y así fue que cambió la historia, ¿no? Y en muchos países, en muchos lugares del mundo, ha cambiado la situación de esos lugares, la situación social, política, económica incluso, pero sobre todo la situación moral de los hombres cambió por Juan Pablo II. Cuando yo hago que el hombre se convierta y que se decida a vivir según el Evangelio, cambio el mundo. Y eso Juan Pablo II lo hizo en una escala enorme, es decir, que pudo cambiarlo a nivel internacional. Por eso se le llama el misionero planetario, ¿no? El misionero de todo el planeta. Juan Pablo II hablaba mucho sobre la familia, cómo los argentinos consideran este concepto, la idea de familia, y cómo ha observado puede ser que en Europa o en Polonia sí es muy diferente o hay unas similitudes. Uh-huh. Argentina es el país más europeo de Sudamérica, así le dice. No solo por la gran inmigración que tuvo Argentina, sino también porque comparte muchas de las ideas de Europa. Y lo que los europeos hacen para los argentinos siempre es muy importante. Porque nos sentimos como hermanados con Europa. Entonces, las cosas buenas que suceden en Europa tienen gran repercusión en Argentina, y las cosas malas también. Entonces, nosotros los argentinos, el concepto de familia es el concepto más bien tradicional, ¿no? De una familia compuesta por un hombre y una mujer con hijos y para siempre. Pero por supuesto que hace muchos años que ya está el divorcio en Argentina, y eso ha ayudado a que se destruya la familia, como sucede acá en Europa, ¿no? Y lo mismo con el tema del aborto. En Argentina el aborto es legal, como en muchos países de Europa, lamentablemente, y eso también va en detrimento de la familia, va contra la idea de la familia. Pero bueno, es una misión y un desafío, ¿no? Ayudar a las familias a ser fieles. Sí. Por eso yo no veo mucha diferencia entre la familia argentina y la familia europea, ¿no? Como que de algún modo es lo mismo. Sí. Pero como su familia es muy numerosa, pero en Polonia lo pasaba, pero antes, ¿no? Muchos antes atrás. Mi abuelo tenía muchos hermanos, hermanas, pero ahora es bastante raro aquí en Europa. Mi familia es rara en Argentina también. Sí, es muy rara, es una excepción mi familia. Es una excepción por un grupo de amigos que creó como una comunidad y que todos tuvieron muchos hijos, que se propusieron vivir la fe a fondo de algún modo y ser más generosos, y decidieron tener muchos hijos. Pero no es común en Argentina, no es común. El concepto de familia explicado por Juan Pablo II no era tan demasiado exigente, o es, bueno, porque hay muchas reglas, etcétera, ¿no?
Ujú. bastante exigente puede ser considerado por muchas personas. Sí, realmente es exigente. El concepto de familia de Juan Pablo II, que es el concepto de familia del Evangelio, de Jesucristo, de la Iglesia, es un concepto que puede ser difícil y desafiante y exigente. Em, claro, porque si uno mira la realidad, tener varios hijos es muy exigente, ¿no? Todo lo que sería la moral sexual, ¿no? Todo lo que sería la moral de la natalidad, según Juan Pablo II, según la Iglesia, es exigente. Pero es exigente porque hay que proteger un don que es muy precioso. Cuando yo tengo algo que es muy precioso, por ejemplo, tengo un tesoro, yo lo tengo que custodiar con muchas leyes para no destruir eso. Y si lo quiero alcanzar, ese tesoro, tengo que exigirme. No tengo que exigirme. Por eso la familia es el tesoro más grande de la humanidad, porque de la familia sale el hombre, de la familia sale la iglesia, de la familia salen los sacerdotes, de la familia sale la fe. Por eso hay que protegerlo, por eso tantas reglas, para proteger el precioso tesoro de la familia que es el amor, que va contra el egoísmo. Cuando uno va contra las leyes morales de la sexualidad, uno lo que hace es permitir que el egoísmo reine, permitir que seamos egoístas, vivir para mí, para lo que es placentero, y se pierde en la familia. La familia deja de ser el lugar donde se crece como seres humanos y pasa a ser el lugar donde simplemente nos ayudamos mutuamente, nos usamos mutuamente, ¿no? Te uso a ti, tú me usas a mí, ¿no? Pero no hay verdadero amor. Por eso tantas leyes. Pero algunos explican que es por amor o para establecer una relación, pero muchos quieren unas cosas muy rápidamente, o explican que es bueno, tenemos la libertad, eso, ¿no? O la ley tenemos el derecho para algo. Claro, uno puede decir que tengo la libertad de hacer esto o hacer de aquello, la libertad de abortar, la libertad de usar anticoncepción, la libertad Pero siempre hay consecuencias. Por eso están las reglas. Uno puede romper las leyes si quiere, pero después uno sufre las consecuencias. Por eso la iglesia es madre y nos dice, no debéis hacer esto porque si no os dañáis a vosotros mismos. Usted, padre, vive cerca a Częstochowa, un lugar muy importante para Polonia, ¿no? Jasna Góra, con el santuario, con la imagen de Virgen María, y cómo considera, cómo entiende esta imagen, y si en Argentina hay una imagen similar. Częstochowa es mi lugar preferido de Polonia, más que Cracovia, más que el Wawel, aunque el Wawel también lo quiero mucho. Es el lugar preferido porque uno encuentra ahí el corazón de la nación polaca. Encuentra ahí lo que es Polonia, como la esencia. Y en esa esencia está la Virgen, ¿no? Si nosotros miramos con atención la historia de Europa, siempre vemos que la Virgen es parte de la historia de las naciones europeas. Al principio de la historia de las naciones europeas siempre está la Virgen. Como que la Virgen es la que funda las naciones. Por eso me parece que ir ahí a Częstochowa es como estar con la Virgen y estar con Polonia al mismo tiempo. A mí me encanta ir ahí y estar en la capilla. Me gusta cuando la gente en la capilla de la Virgen están todos juntos, no hay bancos, entonces todos están juntos, uno pegado al lado del otro, teniendo misa de frente al icono. Y después que el icono se destapa, ¿no? Con las trompetas. Y es un momento muy, muy hermoso realmente. Y estar ahí con la Virgen es muy significativo. Me gusta que la Virgen tenga las cicatrices en el rostro.
¿no? Eso también es como que manifiesta esa lucha, ¿no? Que sufrió Polonia durante tanto tiempo, ¿no? Para mantener la cultura, la nación, ¿no? En Argentina sí tenemos un santuario, Nuestra Señora de Luján. Está, de hecho, a media hora de mi casa. Y ahí he celebrado mi primera misa. La primera misa como sacerdote la celebré en ese santuario, Nuestra Señora de Luján. Es un lugar muy especial porque hay un milagro de fondo. Estaban llevando esta imagen de la Virgen desde Buenos Aires hacia el interior del país, hacia Santiago del Estero. Y en el camino, esto fue en el año 1630, y de camino no tuvieron que hacer noche, y hicieron noche a orillas del río Luján. Y a la mañana siguiente, cuando querían retomar el camino, no se pudo, la carreta con los bueyes no podían seguir adelante, y no se sabía exactamente bien por qué, hasta que descubrieron que era porque esa imagen estaba dentro de la carreta. Sacaron la imagen y los bueyes se pusieron a andar. Entonces dijeron, la Virgen quiere quedarse aquí. Le construyeron una capilla, dejaron la imagen y dejaron a una persona que se iba a encargar de la capilla. Y esa capilla se convirtió en el Santuario Nacional, que es una iglesia muy grande, muy hermosa, ¿no? Y está ahí la Virgen de Luján, esa misma imagen, ¿no? Que quiso quedarse ahí hasta el día de hoy, está ahí. Y ella tiene los colores de la Inmaculada Concepción, de este misterio de la Virgen Inmaculada Concepción, que es azul y blanco. Por eso, cuando Argentina tuvo que elegir su bandera, tomó los colores de la Virgen, azul y blanco, ¿no? La Virgen fue, como decimos nosotros, una de las fundadoras de la nación argentina. Sí, es muy hermoso realmente. Me encanta ir ahí, sí. La Virgen de Luján. Sí, hay también argentinos creo que tienen raíces polacas, ¿no? Sí. ¿Y ha encontrado Sí, alguna vez o sí, se muchos. acuerdan de Polonia o saben la historia o... Yo conozco, por ejemplo, el apellido Nowakowski es muy común en Argentina. Es un apellido común. Y sí, conozco a muchos descendientes de polacos, ¿no? Algunos de ellos hablan poquito polaco, otros no hablan nada, eh, pero todos se acuerdan de sus parientes y hablan muy bien de Polonia. Algunos consiguieron la ciudadanía polaca también. Eh, pero sí, de hecho me acuerdo en particular de un sacerdote que es de mi congregación, que tiene apellido Nowakowski, y sus abuelos eran polacos, ¿no? Él habla muy poquito polaco, dice solo Szczęść Boże, nada más. Y cuando yo estuve de vacaciones en Argentina hace 2 años, su tío estaba muy enfermo en el hospital, y como él no estaba en Argentina, me pidió si yo podía ir a visitar a su tío que estaba en el hospital. Y el tío hablaba polaco, sí. Y había nacido en Argentina, sí. Hablaba polaco, pero a veces no podía hablar bien, entonces cambiaba al español y volvía a polaco. Pero sí, todavía están las raíces ahí. Entonces, ¿qué quería pasar o compartir con estos argentinos polacos, decimos, como tiene ahora mucha experiencia aquí en Polonia, sobre Polonia o polacos, la cultura o la historia? ¿Hay alguna cosa particular? Cuando yo siempre me encuentro con ellos, con los que son descendientes de Polonia, de polacos, les digo que tienen que visitar Polonia, porque eso es parte de lo que ellos son, de su identidad. Y tienen que visitar Polonia, conocer la historia, las tradiciones, entender por qué Polonia es tan importante en la historia de Europa y del mundo. Yo digo, si yo fuera descendiente de polacos, iría a Polonia, como con más razón. De tal modo que yo les quiero transmitir la importancia que es conocer la nación polaca. ¿Algo particular? A mí me gusta mucho la historia de Polonia, porque bueno, a mí me gusta la historia en general, y he leído la historia de Polonia, y me gusta sobre todo como tener una relación especial con algunos personajes de la historia, ¿no? Y como eso quiero también transmitirlos.
Pero por supuesto, después también, no sé, hablar del otzipek, todas las comidas típicas, pierogi, de los tatras, de, sí, de cosas que son más bien importantes, hasta otras cosas que son más bien superficiales, pero que hacen a la cultura, ¿no? Y de eso hablar. Algunos de estos descendientes polacos incluso me preguntan cómo pronunciar bien algunas palabras, ¿no? Sí. Ahora puede enseñar Ahora yo le polaco. puedo enseñar. O dice, ¿esta palabra qué significa? Porque la escuché decir a mi abuela, pero no sé bien qué es. Sí, sí, es muy interesante. Sí. Ahora que tiene muchos años de experiencia en Asia, en Europa y bueno, también en América Latina del Sur, ¿dónde es más fácil, dónde es más difícil ser cristiano? Y sí, bueno. Ujú. Es una buena pregunta. Em, Siempre depende de uno, ¿no? De cada uno en particular. Eh, pero es verdad que la circunstancia ayuda mucho. Eh, por ejemplo, cuando estaba en Filipinas, era fácil ser católico, ¿no? Digamos, en el sentido de que muchos allá son católicos y van a misa y respetan mucho al sacerdote. Eh, a veces demasiado, como que lo tienen como si fuera una persona que nunca se equivoca, ¿no? Y eso está bien, que respeten al sacerdote, está muy bien, porque por el sacerdote viene la gracia, ¿no? Los sacramentos. Y de algún modo era fácil serlo ahí, ¿no? Eh, pero acá en Polonia es una ciudad, es una sociedad muy católica también y respeta mucho al sacerdote, pero uno siente ya que de a poco se va metiendo esta ideología que va contra el sacerdote. Entonces, para ser sacerdote, ¿dónde sería más fácil? Y quizás en otros países, no tanto aquí en Polonia. Pero aquí en Polonia es muy fascinante, desafiante. Es decir, porque hay algo que solucionar. Es como una aventura, ¿no? Hay que ayudar a los polacos a volver a lo que eran. Hay que defender la fe. Hay que defender la iglesia. Y eso es muy lindo. Es muy lindo, muy bonito, ¿no? Porque queremos es una misión que hay que cumplir. Cuando las cosas van todo bien, no hay aventura. Y la fe puede volverse suave, se puede volver débil, ¿no? Por eso es muy hermoso ahora vivir en Polonia, ¿no? Muy hermoso. Y es una gracia de Dios, ¿no? En Argentina es parecido, ¿no? Aquí a Polonia. En el sentido de que hay muchos que no creen y muchos que no respetan al sacerdote. Pero me parece que incluso más en Argentina que acá. Sí, sí, sí. Aquí incluso hay gente que te saluda en la calle, exchange Boże, y eso está muy bien, muy bien. En Argentina no, nadie, muy pocos te saludan, casi que no. Sí, Argentina siempre fue un país muy liberal, ¿no? Y los laicos, como no, las personas no consagradas, como le comentan si en otros países asiáticos o aquí en Polonia o Argentina se sienten libres de custodiar la fe o practicar. Ujú. En Asia es más difícil. Por ejemplo, yo estuve 2 veces en Taiwán y ahí es muy difícil practicar la fe, muy difícil. Y me acuerdo que hicimos una misión y fuimos visitando las casas de la gente para invitarlos a la parroquia y tuvimos momentos difíciles, ¿no? Que la gente nos echaba eh, y hasta el día de hoy es así, ¿no? Eh, lo mismo en Hong Kong, ¿no? Donde tenemos una misión también. Sí, Asia es más bien difícil. Filipinas es una excepción. Eh, Pero sí, siempre hay que vivir la fe y defenderla. Acá en Polonia, de algún modo es más fácil, aunque de a poco se va perdiendo eso. Eh, pero bueno, justamente eso es lo que hay que recuperar. Ujú. Sí. ¿Cómo podría comentar Juan Pablo II ahora mismo la situación Mm. en el mundo?
¿Cuál Juan frase? Pablo, ¿qué frase diría Juan Pablo II? Es que ya ha dicho, pero podemos recuperar, ¿no? De nuevo. Juan Pablo II estaría muy alarmado, ¿no?, con la situación actual, por las guerras, por la pérdida de identidad de las naciones cristianas, por la juventud que se está perdiendo, los jóvenes se están alejando de la iglesia, nadie los atrae. Estaría muy alarmado. Pero Juan Pablo II siempre era un hombre muy optimista, ¿no?, positivo. Y nos repetiría la frase: no tengáis miedo, ¿no? Abrid las puertas a Cristo, abridlas de par en par. No tengáis miedo. El miedo paraliza. Y lo que ahora necesitamos es justamente no estar paralizados. Hay que trabajar para esparcir la fe, para traer a otros a Cristo. Y eso es lo que nos diría, ¿no? No tengáis miedo. Abrid a Cristo las puertas del corazón. Juan Pablo II siempre hablaba de Jesucristo, ¿no? Siempre, siempre, porque ahí está como la solución a todo, es Jesús, Dios hecho hombre, ¿no? Sí, me parece que Juan Pablo II volvería a eso. Muy bien. Muchas gracias. De nada.